y la clase de hoy es Introducción al modelo matemático utilizando herramientas algebraicas. Nosotros vamos a utilizar álgebra, pero mezclado con funciones. Pero necesitamos saber qué es función. Ustedes, si no me equivoco, vieron funciones en segundo medio. Yo me acuerdo muy bien. Por lo tanto, que me gustaría que ustedes vieran estos videos, que los repasaran, porque vamos a ver los conceptos de variables dependiente e independiente, concepto de función, función lineal y afín, y esto lo vamos a ver ya en la próxima clase, la segunda clase, que es dominio recorrido de una función y valorización. La valorización es fácil, es de primero medio, no es muy fácil de entender, pero sí me gustaría que estudiáramos especialmente estos dos. Si alcanzamos esto, bacán, pero si no, estos dos. Así que esta materia no está en el... Bueno, esta materia, como dice acá, es introducción en la página 138. Esa página hacen preguntas acerca de este contenido que vamos a ver ahora. Por lo tanto, vamos a ver lo que es la variable dependiente e independiente de una función. Vamos a partir primero con el concepto de función y vamos a diferenciarlo de la ecuación. Pregunta, niñas, ¿saben la diferencia entre una función y una ecuación? Díganme la verdad porque si no lo saben se lo voy a explicar ahora. Una cosa es función y otra cosa es ecuación. ¿Saben o no saben? No. No. Giseidi y Eva, ¿no se acuerdan de la diferencia entre función y ecuación? No, no recuerdo. Sí me lo sabía, pero no recuerdo. Ya, se los voy a recordar porque todo esto les va a servir para el estudio de la prueba de transición. Ya, voy a hacer una división acá. No, a lo mejor no. Selena, dame una fórmula cualquiera, la que se te ocurra. Dame una fórmula cualquiera. ¿Una fórmula? Sí, una fórmula. Ay, no sé, no se me ocurre nada. Giseidi, dame una fórmula cualquiera. Una simple, una compleja, la que tú quieras. ¿Cómo así una fórmula? Una fórmula. Algo que tenga letra y número. 5L. 5L, ¿ya? ¿Qué más? Ponle algo más. 5, Ponle algo más. 6, Más o menos 6. menos 6. Menos 6, ya. Dejémoslo hasta ahí. 16 desde la fórmula 5L menos 6. Y en rigor esto es una expresión matemática. Expresión porque tiene sumas, tiene multiplicaciones, tiene números y tiene un factor literal que es el L. Ahora nosotros vamos a diferenciar qué es la ecuación y qué es la función a partir de la misma fórmula. La ecuación, niñas, 5L menos 6, tiene resultado numérico, es igual a algo. Por ejemplo, es igual a 4. Esa es la ecuación. Tiene resultado numérico, es igual a 4. ¿Recuerdan cuando vieron ecuación cuadrática? Ax cuadrado más bx más c era igual a 0. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Esto es una ecuación porque su resultado es igual a 0. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo en una ecuación? Es encontrar los valores de x1 y x2, ¿cierto? Los valores, con tal que al reemplazar en esta ecuación me diera igual a
igual a 0. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros en la ecuación? Ya sabemos que es igual a un número. Debemos buscar el valor de L con tal que la expresión de la izquierda, ¿cuánto debe valer esta expresión de la izquierda? ¿A cuánto debe ser igual? 4. Debe ser igual a 4. Por lo tanto, si para nosotros esta expresión es igual a 4, debemos encontrar el valor de L, y eso es lo que ustedes aprendieron en octavo y en primero medio, que es álgebra. Y el álgebra sirve justamente para esto. Por lo tanto, si yo digo 5L y el 6 lo paso a la derecha, me da 4 más 6, ¿cierto? Que es 10. Por lo tanto, L es igual a 10 dividido 5, y eso es igual a 2. ¿Qué significa el 2? Significa que el 2 es el único número, no, acá, perdón, el 2. Sí, es el único número que al multiplicarlo por 5 y restarle 6, me da como resultado el 4. Eso es una ecuación. Es buscar un número con tal que la expresión de la izquierda sea igual que la expresión de la derecha, o sea, el 4. ¿Se entiende el concepto de ecuación? Niñas. Sí. Ya. Ahora vamos a ver el concepto de función, que es la misma fórmula. 5L menos 6. Y este es el famoso f de, en este caso no es x. Y esto vamos a ver nosotros, f de L, y eso es igual a y. O cambiémosle la otra letra. Mejor. Para hacer siempre L. Vamos a ponerle M. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ecuación y la función? ¿Qué diferencia ven ustedes entre uno y el otro? ¿A qué es igual la función? ¿Qué es eso? A una letra. A una letra. A una letra. Por lo tanto, la función, primero, no tiene resultado numérico. Tiene un resultado, una letra. ¿Y qué significa esta letra? Que yo ahora no tengo que encontrar el valor de L como en la ecuación, sino yo le doy valores al L. 3, 8, 1, el valor que ustedes quieran. Y a medida que yo le doy valores al L, voy a tener distintos valores de M. Veamos. 5 por 3, 15, menos 6, 9. Voy a obtener 9 del M. Del 8, 5 por 8, 40, menos 6, 34. Voy a tener que el M vale 34. Ahora si el L vale 1, 5 por 1, 5, menos 6, menos 1. Entonces, ¿qué es la función? Yo le doy valores a la incógnita y obtengo distintos resultados M. Y a partir de esta función obtengo el famoso X, Y. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué era eso? El X, Y. ¿A qué lo relacionan? Ese de esas cosas que hacen una como un... A las coordenadas esas, ¿no? Bien, por ahí va. A las coordenadas o al plano cartesiano, ¿no? Sí. Justamente es eso. Porque ¿qué hace esta fórmula? O en este, bueno, para terminar de explicar, en este caso para nosotros es las coordenadas L, M. Porque nosotros no tenemos X, Y, tenemos L y tenemos M.
Pregunta, ¿por qué el L es primero y después el M y no al revés? ¿Por qué el L es primero y no el M? Me gusta hacerla pensar. ¿Por qué el L es primero y no el M es primero? Por algo bien simple. Vean las fórmulas donde están ubicadas, las letras donde están ubicadas. ¿Dónde está ubicada la L? En el 5 de primera, o sea, O mejor dicho, dentro de una fórmula, ¿no? sí, Por eso, porque el L es parte de una fórmula. En cambio, el M no está dentro de una fórmula, sino es el resultado de una resultado, fórmula. fórmula. Por eso que el L está primero. Para que lo entiendan, para hacer el mismo ejemplo, pero en vez de pera, hacerlo con manzana, como dijo Kiko, yo esto le puedo colocar X y esto es igual a Y. Por lo tanto, ya no es f de L, sino f de X. Pregunta del millón. Y aquí vamos a empezar la materia. Voy a borrar todo esto que está aquí, todo lo que está en azul. ¿Por qué se llama f de X? ¿Por qué tiene f? ¿A qué se refiere con la palabra f? Función, Función, excelente. Función, ¿qué es función? Representa a una fórmula cualquiera, a una expresión matemática cualquiera. Eso es función, que representa todo lo que está ahí. Y la X, que no está de adorno, como yo cuando era chico pensaba eso, pero no. No es un adorno, es algo muy importante. ¿Qué representa la X ahí? ¿El valor de qué? de la De la, función, pero puntualmente, ¿qué parte de la función de la I empieza con I? la incógnita, De la incógnita. Eso representa lo que está en paréntesis, la incógnita. Pero, ¿no te vas a levantar? Por lo tanto, El si patito, pues. yo ingreso un valor a X, ¿qué debo tener yo de resultado? El valor de Ay, yo me cuido M, el patito. el valor de I, I. Eso es una No función. sé, pues, Yo la película. ingreso un valor numérico a la X y tengo como resultado un valor de I. Y de ahí aparece el famoso X, I. el famoso X, Y, y eso es lo que ustedes grafican en el plano cartesiano. Y ahora vamos a ir al concepto que es muy relacionado a eso, que es la variable independiente, que es la X, variable independiente, y la variable dependiente, que es Y. Pregunta, ¿por qué la Y se llama variable dependiente? ¿De qué depende la Y? Porque depende de I. ¿De la X o no? Muy bien, O sea, de X, depende de porque, porque la Y depende del valor de X. Por eso que se llama variable dependiente e independiente, porque la Y depende de X, como el ejemplo que hicimos recién. Selena, dime un número cualquiera, un número, el que sea, 7. 7. Si el X vale 7, esto es 5 por 7 menos 6. 5 por 7, 35, menos 6, 29. Por lo tanto, la variable independiente vale 7 y la dependiente 29. Y me va a dar la coordenada 7,29. Porque el 29 depende del valor de la X, del valor de la incógnita, o puntualmente de lo que está ahí. Depende de eso que está en paréntesis. ¿Se va entendiendo, damas, a dónde vamos con funciones? Sí. Esta explicación
Selena, dudo que te la hagan en el pre-U. Dudo que te la hagan. Hasta ahora no han dicho nada de eso. Todavía. Pero que lo van a pasar, pero más adelante. Así que ahora vamos a ir a la guía y vamos a ver lo que es el concepto de variable dependiente e independiente. Dice acá, en funciones hay dos tipos de variables, como lo vimos recién, x, y o l, m, que también lo vimos en el mismo ejemplo. Una variable siempre la podemos controlar nosotros y la otra no. Pero la variable que no podemos controlar sí depende de la variable que controlamos. Por lo tanto, la variable independiente es lo que sí podemos controlar. ¿A qué me refiero con controlar? Lo que yo le pregunté a Selena, Selena, ¿qué te pregunté yo recién? ¿Qué te pregunté yo recién, Selena? Que ay, muchas cosas. Lo último que te pregunté. Que dijeras algo, un Un número. Ese número fue el número que a Selena se le ocurrió. Por lo tanto, esa variable independiente sí la puedo controlar, porque yo le puedo dar el valor que yo quiera. En cambio, la variable dependiente no la podemos controlar, porque depende de la variable independiente. En este caso, como lo vimos en el ejemplo anterior, era el valor 29 que nos dio, que eso es igual a 29. Y en el caso de la variable independiente es el valor 7. Y simplemente, ¿qué es una función? Es una fórmula que une la variable independiente con la variable dependiente. Como para explicarlo de otra manera, y lo voy a hacer así porque creo que no sé si lo he hecho alguna vez. Teníamos la fórmula 5x menos 6. ¿Qué hace esto? Esto es una caja negra llamada función. ¿Qué le ingresamos nosotros a esta función? ¿Qué valor en puntual? ¿El valor de qué? ¿Qué le ingresamos a esta fórmula? Al valor de... ¿De X? El valor de X. Nosotros le ingresamos el valor de X a esta fórmula. ¿Y qué obtenemos de acá? ¿El valor de qué? De Y. El valor de Y. Eso hace la función. Transforma el valor de X para obtener el valor de Y. Y simplemente la caja que está acá es la función que une el X con la Y. ¿Se entendió esa explicación? Sí. Y funciones, hay millones de funciones. Pero nosotros lo vamos a ver en forma bien superficial. Por lo tanto, vamos a hacer a dos ejemplos. Por ejemplo, aquí, Francisco compra 1 kilo de tomate a 500 pesos. Al preguntar cómo se calcula el precio para diferentes kilos de tomates, su padre le explica que debe relacionar el número de kilos con el precio final. Por lo tanto, por ejemplo, tú, Gisheidi, si tú quieres comprar 2 kilos de tomates, ¿cuánto vas a pagar por esos 2 kilos? 1.000 pesos. 1.000 pesos. Si está 500 kilos, 1.000 pesos. Siempre está 500. Si compras 4 kilos de tomates, ¿a cuánto? 2.000. Por lo tanto, ¿cuál es tu variable independiente? ¿Los kilos de tomate o la plata que tú pagas? Los kilos de tomate. Los kilos de tomate. Porque si yo quiero comprar 1 kilo, 2 kilos, 4 kilos, y la plata que yo pago, ¿de qué depende? La plata De los que kilos pago. de tomate. De los kilos de tomate que yo compro, ¿no? Sí. Sí.
Esa es una diferencia entre variable independiente y dependiente. Como vamos a ver nosotros, más adelante, esta fórmula I es igual a 500X. Esa es la fórmula que relaciona los kilos de tomate con el precio. ¿Por qué X? ¿Qué es el X en este ejemplo? Si Giseide me dijo que los kilos de tomate era la variable independiente, entonces, ¿qué sería la X? La X, la dependiente de los kilos que usted quiera comprar. Muy bien, la X son los kilos que yo quiero comprar. Muy bien. Siempre deben identificar primero la variable independiente. Por lo tanto, X son los kilos de tomate que yo compro, y ese 500 es el mismo que está ahí. Siempre multiplicado por 500. Lo mismo que hizo inconscientemente Giseide. Si compra 4 kilos de tomate, multiplicó 500 por 4, ¿no? Para pagar 4 kilos de tomate. Otro ejemplo. La cantidad de hojas de un cuaderno y el peso del cuaderno. Entre más hojas tenga el cuaderno, mayor es su peso. Pregunta, ¿cuál es la variable independiente en este caso? ¿La cantidad de hojas o el peso del cuaderno? ¿O La cantidad de hojas. La cantidad de hojas. Porque yo la cantidad de hojas yo la puedo controlar. Si quiero le arranco hoja o le pongo hoja. Pero yo no puedo controlar el peso, porque el peso depende de la cantidad de hojas. Obviamente va a tener mayor peso, pero yo no la puedo llamar variable independiente. O sea, porque, claro, porque el peso depende de otra cosa, depende de la cantidad de hojas, ¿o no? Por eso que la cantidad de hojas es la variable dependiente, o I es igual a f de x, y la variable independiente son la cantidad de hojas del cuaderno. ¿Se va entendiendo hasta el momento los conceptos, niñas? Sí. Ya. Sí. Esta materia es una aplicación en rigor de funciones, que esto lo vieron en octavo, si no me equivoco. Deberían haberlo visto en octavo básico, o a lo mucho en primero medio. Y vamos a ver 3 tipos de funciones. Función lineal, función afín y función constante. La función lineal y la función afín son bien parecidas. La constante es la función más fácil de todas. Y es súper fácil de entender. Y, esa es la que no cambia, ¿cierto? Claro, sí. Justamente. De hecho, la palabra lo dice. Constante. No cambia el valor. Me gustaría que cuando ustedes estudian también, estudien como si se estuvieran preparando para la prueba de transición, porque esto sí entra en PSU, o sea, la prueba de transición. Sí o sí, entra. Así que vamos a ver los 3 tipos de funciones y las vamos a modelar. Vamos a tomar 3 ejemplos y el primer ejemplo tiene que ver con función lineal. Martín es un técnico especializado en instalaciones eléctricas domiciliarias y, primero, no cobra plata por verificar el problema. Ya hice algo no menor. No cobra verificar plata por ver el problema. Él solamente cobra 10.000 pesos por cada hora de trabajo. Pregunta, ¿cuáles son las 2 variables involucradas en el problema? Hay 2 variables aquí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles identifican ustedes? Hay 2 variables y una es muy clarita. ¿Cuáles son las 2 variables involucradas en el problema, niñas? Variable. La Sí. hora. No le estoy preguntando cuál es la independiente y dependiente, solamente cuáles son No, las pues variables. la hora y el dinero, ¿no será? Bien, Giseide, excelente. Una variable son las horas que trabaja y la segunda variable es la plata que él va a cobrar por el trabajo.
¿cierto? Esas son las dos Sí. variables. Y ahora hay que identificar cuál de las dos es la independiente. ¿Cuál es la independiente? ¿Cuál no depende de la otra? Piénsenlo así. Ahora, Ahora es independiente. Las horas son las independientes. Porque si quiero Sí. trabajo 5 horas, trabajo 1 hora, trabajo 3 horas, y la plata que yo cobro depende de la cantidad de horas que trabajo. Muy bien, niñas, identificaron muy bien la variable. Por lo tanto, si el Martín solamente verifica y no repara el problema, no cobra ni un peso, porque él no cobra por verificar. Si él verifica y trabaja 1 hora, solamente cobra 10.000 pesos por 1 hora. Por 3 horas, cobra 30.000 y por 5 horas trabaja 50.000. Bien. ¿Se entiende, niñas? Que entre más horas trabaja, más plata va ganando, ¿cierto? En forma proporcional. Ujú. Segundo ejemplo. Vamos a ver la función afín. José Marcelo es otro técnico exitoso y para realizar una reparación, solo por el hecho de verificar el problema, y eso es un dato importantísimo, cobra 20.000 pesos, solo por verificar. Y además, si le piden reparar el problema, cobra 5.000 pesos por cada hora de trabajo. Ustedes ya identificaron las variables, acá es lo mismo, así que no les voy a volver a preguntar lo mismo. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2? Hay dos grandes diferencias. que Quiero si que- solo, si, que primero al verificar y no repara nada no cobra y el otro sí cobra. Esa es una de las diferencias. Y es algo y esto que dijo Selena es la gran diferencia entre la función lineal y la función afín. Porque la función lineal no tiene un monto fijo. En cambio, la función afín, ¿cuál es el monto fijo? ¿Está clarito ahí? 20.000. 20.000. 20.000. Porque 20.000. Porque independiente si trabaja o no, si reparan o reparan José Marcelo, él va a cobrar 20.000 por ir a verificar. Y además hay otra diferencia, pero esta diferencia es más que nada de ejercicio, no es de tipo de función. Se la voy a decir yo. Que José Marcelo cobra 5.000 pesos por cada hora de trabajo y Martín 10.000. Pero eso es un dato de ejercicio nomás. Por lo tanto, si solamente verifica el problema y no repara nada, cobra 20.000 pesos. Si verifica y trabaja 1 hora, cobra 25.000 pesos. Si verifica y trabaja 3 horas, 35.000. ¿Por qué 35.000? 3 por 5, 15.000 por trabajar y más el verificarlo 20.000, 20 más 15.000, 35.000. Y si solamente trabaja 5 horas, 5 por 5, 25, más los 20.000, 45.000 pesos. ¿Se va entendiendo un poco mejor la diferencia, no? Sí. Sí, Después lo vamos a analizar, pero ya en forma más matemática. Y la última función, que es la constante, es otra técnica que es Paz Belén, que es otra exitosa técnico, y a diferencia de sus colegas, ella solamente cobra 30.000 pesos por verificar el problema y además repararlo, independiente de las horas de trabajo que le tome. O sea, ella cobra solamente por verificar y reparar, pero sin tomar en cuenta las horas de trabajo. Por lo tanto, si ella solamente verifica y no repara el problema, va a cobrar 30.000. Si trabaja 1 hora y verifica el problema, también va a cobrar 30.000. Si verifica y trabaja 5 horas, también va a cobrar 30.000. Pregunta, la función constante, el ejemplo 3, ¿qué diferencia tiene respecto a los otros dos ejercicios? Que independientemente de haga lo que haga, siempre va a cobrar el mismo valor. Siempre va a cobrar el mismo valor. No depende de las horas de trabajo, ¿no?
No, no depende. No depende de las horas de trabajo. Esa es la gran diferencia de la función constante con las otras dos. Y ahora estos tres ejemplos los vamos a canalizar en forma matemática. Esto ustedes ya lo identificaron. Variable independiente, la cantidad de horas de trabajo. La dependiente, la plata que voy a recibir por cada una. Y ahora vamos a modelar cada una de las funciones. Voy a explicar la función lineal y ya en la segunda parte voy a explicar las otras funciones porque se me va a acabar el tiempo. La función afín, perdón, la función lineal, existe una proporcionalidad directa. ¿Qué significa proporcionalidad directa? Si una cantidad aumenta, la otra cantidad también aumenta, ¿sí o no? Sí. Y aquí aumenta en forma constante. Y aunque no lo crean, esta función lineal la usan ustedes todos los días cuando van a la feria, cuando van al supermercado. Porque, por ejemplo, Martín, ¿cuánto cobraba por cada hora de trabajo? 10.000. 10.000. Y obviamente y no cobraba por verificar. Entonces, No, no cobraba por si trabajaba 5 horas, cobraba 50.000, porque es 5 por 10.000, ¿o no? Sí, Entonces, acá es lo mismo. ¿Cómo se modela la función lineal? Es igual a m por x. ¿Y qué es m? Es la constante de proporcionalidad. Y x es la variable independiente. ¿Y por qué m vale 10.000? Porque debo multiplicar estos 10.000 por las por las horas, horas de trabajo. por la hora de trabajo, ¿no? 10.000 por X. Y ahí el Sí, I obtengo la plata que me van a pagar. ¿Sí o no? sí. Yo le explicaría otra parte más de esto, pero ya sería un poquito más enredado. Pero se va entendiendo mejor a qué se refiere con I es igual a f de x es igual a m por x. M Sí, es la constante de proporcionalidad. M es el monto fijo que hay en el problema. Y aquí obviamente el monto fijo es 10.000. ¿Y por qué aumenta? Porque lo multiplico por las horas de trabajo, lo multiplico por el X, que es la variable independiente que yo ya identifiqué antes. De aquí hay una tabla de ejemplo a partir de esta función que está ahí, o esta que está ahí. Entonces, eso va para allá y tengo una tabla de ejemplos. La función afín se modela de la forma y es igual a f de x es igual a mx más n. Vamos a volver a retomar el ejemplo. Ahora tenemos los mismos elementos que la función lineal, pero hay un elemento adicional. ¿Qué elemento adicional agregamos a diferencia de la función lineal? Me lo dijo Selena, ese detalle. Hay un numerito que está adicional ahí. ¿Qué sería en este caso? ¿Cuánto cobra por verificar el problema? Niñas, ¿cuánto cobra por verificar el problema? 20. 20.000. Pregunta, ¿esos 20.000 dependen de la cantidad de horas que trabaje el técnico, no? ¿Depende de la cantidad de horas? ¿Sí o no? ¿Depende o no? Estos 20.000 depende de la cantidad de horas que trabaje el hombre, depende de la variable independiente, ¿Sí o no? no depende. Porque miren acá, si él verifica y no repara, cobra 20.000. Si él, Depende de los otros 5.000 que depende, cobra por hora. eso aparte de los 5.000. Justamente eso quería explicar. Que estos 20.000 es independiente de los
5.000 por cada hora de trabajo. Eso quería explicarles. Que esto es un número adicional. Por lo tanto, ¿cómo explico esto yo para la variable, perdón, para la función afín? Que ahora es m por x más n. Esto es, como está ahí, m son los 5.000, porque son los 5.000 por cada hora de trabajo, por la x, más n. Y este n es una cantidad adicional, independiente de la variable. Por lo tanto, estos son los 20, son los 20.000, ¿o no? Sí, Esos son los 20.000. Esa es la diferencia de la función lineal con la función afín. La función afín se le suma una cantidad fija, que es independiente de la variable, como vimos en el ejemplo. Esa es la función afín. Por lo tanto, el monto, la plata que va a recibir el caballero, que es la Y, es 5.000 multiplicado por la cantidad de horas de trabajo que haga el caballero, más 20.000. Esa es la función afín. Y la última función, que es la más fácil de todas, creo yo, a modo de entender, es la función constante, que es igual a n. Pregunta del millón, y quiero que sean bien observadoras. No, mejor no, voy a cerrar mejor. Ahí. ¿Les llama la atención algo ahí o no? ¿Dónde están cerrados? Hay algo que no está, que falta ahí, entre comillas que falta, pero no falta nada. ¿Qué no ven ahí en lo que están cerrados? la X Excelente, falta la X. ¿Dónde está la X ahí? no está, pues. No está, pues. Esa es la función constante. La función constante no tiene variable independiente. Porque ¿qué dijimos nosotros en el ejemplo anterior? Porque no cambia, se mantiene. Siempre se mantiene constante. Justamente le iba a preguntar eso. Porque la niña, Paz Belén, que es la técnico, cobra 30.000 solamente por verificar y por reparar, independiente de la cantidad de horas que trabaje. Es un número que siempre se mantiene constante. Por lo tanto, la función constante siempre es un número. Un número f de x es igual a n, y n es un número cualquiera. Y para el ejemplo de nosotros es el valor 30.000. Que ese n matemáticamente es el mismo n que está arriba, que está acá, de la función afín. Es el mismo n. Porque estos 20.000 no varían, siempre son iguales, independiente de la x. Acá es lo mismo. Esta niña, la técnico, siempre va a cobrar 30.000 independiente de la cantidad de horas que trabaje. ¿Sí o no? De aquí está la tabla. La tabla que está ahí indica eso, de que siempre va a cobrar 30.000 independiente de las horas de trabajo que ella tenga. ¿Se entiende eso, niños, o no? Niñas, ¿alguna duda hasta el momento? Le hice un pequeño resumen de lo que es función afín, función lineal y función constante. Más que nada, para que ustedes entiendan el concepto de función, que es lo que les expliqué al principio. Y acá hay una aplicación. Por eso les di estos ejemplos, porque esto es una aplicación de función más cercano a la vida cotidiana. Y con esto vamos a terminar la clase, porque ya la parte de funciones lo vamos a ver la próxima semana, o sea, la próxima clase. ¿Cuándo es la próxima clase? En 2 semanas más.
O sea, perdón, la próxima semana, porque esta semana ya es de descanso. La de vacaciones. Si esta clase estaba pendiente, por eso la estoy haciendo hoy día, si no, no lo hubiera hecho. Solamente ¿Profe? porque es pendiente. Dígame, Giseli. Vamos a continuar con la famosa la función cuadrática. Y esta me parece que no la vieron en segundo medio. ¿Cuál? Al menos la función cuadrática. Ustedes no la vieron conmigo. Vieron la Sí, ecuación. sí la vi. Yo Vieron sí la la, vi. vieron Sí la, la vimos. no, vieron la ecuación cuadrática. Sí vimos la función cuadrática. Yo sí la vi. La Con ecuación la sí. profe Michelle. La Con ecuación la profe sí. Michelle. Ah, sí, sí, la vieron conmigo. Sí, nosotros, Pero sí. yo digo la función, que no es lo mismo. La función es, por ejemplo, la concavidad, los puntos de intersección, Sí la vi con la profe Michelle. el eje de simetría. Ah, ya. Sí, lo más Sí, sí lo vimos. ya. Y con usted también, ¿no? Pensé Me que- parece que sí. no, me parece que sí, que no, ya ni me acuerdo si lo vimos. Ya. Pero esto es, bueno, en realidad yo les pasé como materia ecuación cuadrática, ahí me equivoqué un poquito. Pero más que nada repasarles que ecuación cuadrática es encontrar el valor de x. ¿Y cómo pillamos el valor de x? Mediante dos formas. Por factorización o la ecuación general o fórmula general. Eso es la ecuación cuadrática. Pero nosotros, ¿qué hacemos en la función cuadrática? Nosotros, a diferencia de la ecuación, ya no es igual a 0. Es igual a f de x. Y nosotros, ¿qué hacemos en la función cuadrática? Le damos valores a la x, ¿cierto? Le damos valores a la x. ¿Y qué obtenemos de esto? Una y. Para obtener un punto x, un punto x, y. ¿Y qué hacemos con el punto x, y? Lo graficamos en el plano cartesiano. Lo graficamos nosotros. ¿Cómo lo graficamos? Las ecuaciones cuadráticas, la función cuadrática se grafican una U para arriba o una U para abajo. Ese es Sí, el objetivo de la función cuadrática. sí vimos eso. Es más que nada, darle un valor a la x, que es la misma x que está ahí, obtenemos una y, obtenemos el punto x, y este punto x, y lo transformamos en gráfico. Y este gráfico de la ecuación de la función cuadrática es una U para arriba o una U para abajo. ¿Quién recuerda cómo se llamaba ese tipo de gráfico? Tenía un nombre particular. ¿Recuerdan cómo se llamaba? No. Empieza con P. Parábola. Muy bien, excelente. Se llama parábola. Esta curvita se llama parábola, que es una especie de U y es siempre o para arriba o para abajo. ¿Y de qué dependía? Y esto es lo último que les voy a preguntar de esto, porque más que nada ya les expliqué lo que más me sirve el tema de funciones. ¿De qué dependía si era para arriba o para abajo? ¿Del valor de qué puntualmente? ¿Del valor de qué? De X. No Y depende de X. Depende de una de las letras que está en amarillo. Acá, del cuadro amarillo. ¿Recuerdan eso? sí. Depende del valor Ah, del valor de A. Si el A es positivo, es cóncava hacia arriba. sí, y si no es negativo es con cabeza. Y justamente si A es negativo, es cóncava hacia Hacia abajo. abajo.
Esa es la función cuadrática. Más que nada, obtener puntos X, Y para graficarlos según cómo estáis, cóncava hacia arriba o cóncava hacia